Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Hoy vamos a empezar con el Salmo 67 porque está muy relacionado con lo que vamos a ver. Salmo 67, desde el verso 1, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y no sé si tú puedas ver rápidamente allí que el salmista está haciendo una invitación no solamente a una nación particular, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién está invitando? Todas las naciones de la tierra. Yo no sé si cuando lo escribió podía captar lo que estaba escribiendo de manera completa, siendo un judío, pero lo que dice allí, dice en el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. Acuérdense que cuando habla de su camino es la manera en que Dios actúa, cómo es Dios. Dice, en todas las naciones tu salvación. Dice el verso 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos ¿cómo? Con equidad, parejo, ¿no? Con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Ahora, cuando escuchas pastorearás las naciones, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que hace un pastor? Va dirigiendo, ¿verdad? Guía, encamina, va cuidando, pero va dirigiendo. Y quiero que vayas a Daniel ahora, tantito, Daniel 4. Y que veas Daniel 4. Quizá conoces la historia, pero fíjate en el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. ¿Y él? ¿Quién es él? Dios. El contexto es Dios. Y él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, Dios dice, ve a los hombres y son nada comparado con él. Y él hace sus propósitos, él cumple su voluntad en los ángeles del cielo, no en Los Ángeles, California, son los ángeles y también en la tierra. Para él da lo mismo, tiene la misma autoridad en los dos ámbitos. Y por último, acompáñame a Isaías, por favor. Isaías 46. 46:9. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que quiero. Ahora, ¿por qué estoy citando estos pasajes? Porque si recordamos la semana anterior hablábamos de cómo Dios había revelado ese plan de salvación en 3 capítulos, en Romanos 9, 10 y 11. Cuando comenzamos a estudiarlo, comenzó con una
con una pregunta que hace Pablo, una pregunta retórica. ¿Falló Dios? Es decir, al ver al pueblo de Israel no siendo mayoritariamente parte de la iglesia, sino que por el contrario, en su mayoría los judíos rechazando el evangelio, ¿habrá fallado Dios? Es decir, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo está dando seguridad de salvación, seguridad, certeza del amor de Dios. Y de repente llega el capítulo 9 y Pablo dice, pero mi pueblo ha rechazado el evangelio. ¿Habrá fallado Dios? ¿Qué seguridad podemos tener nosotros como creyentes si el pueblo escogido de Dios no ha aceptado a Jesús? Y Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11, hace un resumen del plan de salvación de Dios para mostrarnos que Dios siempre ha tenido este plan. Y veíamos la semana pasada en el verso 23 que aún dice que si los judíos no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Salud. Y veíamos que Pablo comparaba la bendición dada a los profetas como ese tronco de olivo donde los olivos, las ramas naturales producen fruto, y que nosotros contra naturaleza, siendo árboles silvestres, fuimos injertados en ese olivo. Y Pablo dice, y esto tiene un propósito, te lo digo para que no seas arrogante, para que no seas alguien que presume, alguien que se jacta de estar injertado en el olivo, porque esto, el hecho de que Israel haya sido desgajado, las ramas de Israel hayan sido desgajadas, algunas, para que tú seas injertado, te debe llevar a temer, a ver quién es Dios. Y dice Pablo, y Dios es poderoso para volverlos a injertar. Él es poderoso para hacerlo. Y a través del capítulo 9, 10 y 11, Pablo nos ha llevado al pasado de Israel, donde nos muestra cómo su soberanía se manifiesta en la elección que hizo de los patriarcas, sin una razón particular en ellos para elegirlos. Es decir, Dios escogió a Abraham porque quiso, Dios escogió a Isaac porque quiso, Dios escogió a Jacob porque quiso, no porque hubiera algo bueno o algo mejor en ellos que el resto de las personas en la tierra. El pueblo judío va a ser salvo igual que nosotros por Cristo. Ahora, Pablo lo que hace cambiar un poquito, dice allí, vendrá de Sión, no vendrá a Sión, sino vendrá de Sión. Y lo que está hablando es de Jesús, pero ¿cuándo? En su segunda venida. Está pensando en Cristo regresando. Y decíamos que Pablo ya lo había dicho o lo había insinuado cuando dice en el versículo 15, 11-15, si la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque Pablo veía linealmente, decía, ok, están los gentiles, viene la plenitud de los gentiles, viene el tiempo de Israel, viene el Señor, la resurrección de los muertos. El fin. Es el punto culminante de la historia de la salvación desde la perspectiva de Dios. Y por eso Pablo dice, como está escrito, va a regresar el Señor y entonces va a apartar la iniquidad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos, dice el verso 27, cuando yo quite sus pecados. Ahora, Dios entonces está mostrando que Él tiene un plan y que todas las situaciones que se han dado en el pueblo de Israel como en los gentiles son parte de ese plan. Por eso, ahorita que empezamos con este salmo, lo que yo quería que vieras con este salmo es que nuestro Dios se ve como que tiene mucha libertad para moverse en este mundo. ¿No crees eso? Es decir, muchas veces las personas cuando se habla de la soberanía de Dios, dicen, no, espérate, Dios sí puede hacer cosas, pero hasta ahí. Él es un caballero, ¿no? Él es un caballero, si tú le dices no, pues Él no entra. Y como que pareciera un Dios medio limitado. Pero cuando yo leo estos pasajes como Daniel 4, donde dice
Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. O cuando dice, ahorita que habíamos en Isaías, Él habla y cumple. Él planea y ejecuta. No hay quien lo detenga. Y eso me hace ver un Dios como que más Dios. Un Dios que puede hacer promesas y llevarlas a cabo. Un Dios que puede hacer planes y ejecutarlos aún a pesar de la oposición que pueda haber en nosotros o en quien sea. Y cuando tú ves la historia de Israel, que Dios llama a Ciro, su hijo, y le dice que va a hacer lo que él ha planeado hacer, y usa paganos para ejecutar sus planes, te das cuenta de que Dios es soberano. Dios tiene la capacidad de llevar a cabo todo lo que Él se propone. Por eso es Dios. Y por eso lo adoramos. Porque Él es el único Dios. Él es el único que tiene esta capacidad de hacer todo lo que se propone y de incidir en las decisiones de las personas. Dice que Él quita y pone a los reyes, que Él inclina el corazón del rey a lo que Él quiere. Dios es Dios. Y cuando nos muestra que parte de su plan incluye este endurecimiento de Israel temporalmente, lo hace para beneficio de los gentiles también. Y mira lo que Pablo dice en el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Lo que está diciendo Pablo es, ahorita el pueblo de Israel es enemigo, me refiero nacionalmente. En su soberanía Dios llamó a uno de los judíos más fieros, a un perseguidor de la iglesia, para que escribiera estas cosas. Y dice, el pueblo de Israel ahorita ve el evangelio y se considera enemigo del evangelio. El pueblo de Israel como nación ha rechazado las buenas noticias para beneficio de ustedes. Eso es cuando dice por causa de ustedes, es para beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque el rechazo del evangelio de Israel ocasionó que el evangelio llegara a nosotros. Ya lo vimos la semana pasada. De tal manera que dice, Israel en su rechazo, en su tropiezo, lo que hizo es que abrió la puerta para que el evangelio fuera a los gentiles. Pero dice Pablo, así de que ellos son enemigos del evangelio. Pero por causa de la elección. ¿Qué elección? La de los patriarcas. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, voy a hacer una gran nación de ti, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, te voy a dar este terreno. Dice, por causa del evangelio son enemigos de Dios, pero por causa de la elección son ¿qué? Amados de Dios. Dios tiene esa capacidad de amar a pesar de no tener una respuesta positiva. Y Dios tiene esta capacidad y este poder de hacer promesas o pactos con la seguridad de que siempre van a ser cumplidos. Tú y yo podemos cumplir o no nuestros pactos porque somos humanos. Si no, pregúntale a tu esposa, varón. He guardado el pacto con todo. Te sigo amando como te decía cuando estábamos de novios. Los hombres podemos fallar, Dios no. Dios tiene esa capacidad de cumplir todo aquello que Él ha dicho. Y Pablo dice, sí, por causa del evangelio son enemigos de Él, pero por causa de la elección o en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Y luego te da la razón, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto? Pablo le está diciendo a los gentiles, ¿con respecto a quién? A los judíos. ¿A qué se refiere con los dones y con el llamado? Si te vas al capítulo 9, vas a recordar que Pablo menciona en el verso 4, dice que son los israelitas de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios había hecho pacto con la nación de Israel. Dios había escogido a Israel y lo vimos en Deuteronomio cuando dijo: no te escogí porque fueras la más grande, no te escogí porque fueras la más poderosa, no te escogí como nación porque tuvieras algo especial. De hecho, eras la más pequeña entre las naciones. Y te escogí porque me plació. Y Dios hizo pactos y dice: aun cuando Israel haya tropezado con Cristo, Dios no va a retractarse de lo que Él dijo. El autor de Hebreos nos dice que tenemos como una firme ancla del alma las promesas de Dios. Esa es la capacidad de Dios de hacer y cumplir todo lo que se ha propuesto. Y dice: ¿sabes? Nuestro Dios es un Dios fiel. Y está respondiendo a esa pregunta que hacía este judío hipotético en el capítulo 9. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No ha fallado. Dios sigue bendiciendo y sigue cumpliendo su palabra, y Dios sigue rescatando al remanente de Israel y tiene un futuro para su nación como Él lo planeó. Y Pablo, a partir de allí, en el verso 30 y 31, continúa y nos muestra cómo es el plan de Dios, cómo Dios es el Dios de la historia, es el Dios que tiene control de los eventos. Dice en el verso 30: pues como ustedes también en otro tiempo eran ¿qué? Desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Si yo te pregunto, ¿cuál es la palabra de estos versículos? ¿Qué dijimos hace algunas semanas? Cuando Dios se revela, Dios es el Dios de la misericordia. Y lo he dicho antes, esa es de mis palabras favoritas: misericordia. Cuando tú lees la palabra en el Antiguo Testamento y cuando tú ves qué implica, yo les digo, para mí me impactó leer esta palabra en el libro de Oseas. Es esa palabra la que hace a Oseas un esposo abnegado, aun cuando ha sido engañado. Es el que le dice: mira, esta mujer es prostituta, tiene hijos de prostitución, y él la ama, va y paga por ella porque está como esclava, 30 monedas de plata, se la lleva a su casa. Y dice el Señor: así yo voy a traer a Israel, así yo voy a amarla. Y dice: la voy a llevar al desierto, le voy a hablar al oído y la voy a traer a mí otra vez. La misericordia de Dios es la que permite que Dios, cuando tú lo dejas, cuando tú lo desprecias, cuando tú lo haces a un lado, Dios vaya y te busque. Es la misericordia de Dios. Por eso tú y yo podemos encontrar tanto descanso en un Dios que no se da por vencido, en un Dios que nos busca, en un Dios que continuamente está dispuesto a perdonar. Estamos en la época de la gracia. Llegará el día del juicio, pero mientras llega ese día, nuestro Dios, como le dijo a Israel, todos los días estuve con los brazos extendidos. ¿A quién? A un pueblo rebelde y contradictorio. Pero el Señor no quitaba sus brazos. Como Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? El Señor es misericordioso. Y lo que dice Pablo es: ve la historia. Mira la historia, porque Dios, aun cuando Israel ahorita esté rechazando el evangelio y sea un enemigo de Dios, ha sido escogido por causa de los padres, de los patriarcas. Es amado. Dios no quita lo que te da. Dios no es como nosotros.
Yo no sé si tu papá o mamá te ha pasado que a tu hijo le compras un regalo carísimo. Cuando estaban mis hijas más chicas, pues en las primeras navidades yo buscaba qué regalarles. Y había unos perritos robot, se llamaban puchis. Y un puchi, ellos decían el puchi. Pues ahí ando buscando el puchi, conseguí el puchi, se los llevé y yo ya a gusto porque les cumplí ese anhelo. A los días que paso y veo una pata del puchi por ahí tirada. Lo desbarataron. ¿Cómo puede ser? De haber sabido no se lo hubiera comprado, ¿no? Valeros y trompos. Pero nosotros, en nuestra debilidad como seres humanos, no sabemos todas las cosas. Y de repente tomamos decisiones que vemos el resultado y nos arrepentimos. Y de haber sabido, no se la canto a esta muchacha, no mira todo lo que sufrí y el dinero que perdí. De haber sabido. Pero Dios no tiene ese problema. Dios conoce todas las cosas. De tal manera que cuando Dios toma una decisión, cuando Dios hace algo, Dios va con toda la información necesaria. Dios no se arrepiente en ese sentido. Y dice, los dones, los regalos y ese llamado que tiene Israel es irrevocable, no se los voy a quitar. Dios no fue como que, ay, estos israelitas de haber sabido no lo hubiera escogido. No, Dios lo sabe. Sin embargo, dice en el verso 30, pues como ustedes también, ¿a quién le está hablando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles, nosotros, los romanos, todos aquellos que no son judíos. Dice, así como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y entonces ves la historia de la salvación cuando Dios dejó a los gentiles a un ladito, en su mayoría, y se enfocó ¿en quién? En una nación particular, Israel, y escogió un patriarca y lo bendijo. Y no que no hubiera salvos en aquel entonces. Vimos el ejemplo de Rahab, vimos el ejemplo de otras personas que se allegaron al pueblo de Dios. Pero en su mayoría el mundo vivió como le dio la gana. Mientras que Israel, Dios le dio leyes, le dio su palabra, se reveló a ellos. Y dice Pablo, así los gentiles en un tiempo así estaban. De hecho, el apóstol Pablo también, cuando escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 2, hace referencia o menciona esto. Es el estado natural de las personas. Dice en el versículo 2, primero dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. Pero si tú te vas al final, en el versículo 12, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero sucede que primero entonces el pueblo gentil está solo, alejado de Dios. Dios se enfoca en Israel y viene el Mesías y su propia nación lo rechaza. Y el pueblo de Israel tropieza en Cristo y no solamente lo rechaza, sino que lo crucifican. Y entonces sucede algo impensable. La gracia alcanza a los gentiles y los gentiles empiezan a recibir a Cristo. Y el pueblo de Israel queda en la banca por un rato. Pero dice Pablo, pero no es para siempre. Porque así como tú, como ustedes estuvieron sin Cristo, dice en el verso 31, así también estos. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Y Pablo había dicho, ustedes los gentiles ahora están recibiendo la gracia y el evangelio para mover al pueblo judío ¿a qué? A celos, a anhelar lo que están viviendo los gentiles. Los gentiles estuvieron fuera, los judíos
recibieron la palabra del Señor, la revelación de Dios. Los judíos rechazaron a Cristo, los gentiles recibimos el Evangelio y ahora por la gracia que nosotros recibimos, los judíos, dice ahí también, van a alcanzar misericordia. Dios lo hizo, Dios lo planeó, Dios lo ejecutó de esa manera y tiene un propósito. Verso 32, porque Dios sujetó ¿a quién? A todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Ahora, no significa que todo el mundo se va a salvar. No está hablando de todos sin excepción. Está hablando de todos sin distinción, sean judíos o sean gentiles. Por eso dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice que primeramente a los judíos y después a los gentiles. Dios tiene su plan y Él ha movido su plan para que todos tengamos que recibir misericordia. ¿Cuál es el propósito de esto? Si tú ves la historia de la salvación, lo que Dios está haciendo es mostrar su misericordia. ¿Quién es la estrella en la historia de la salvación? Es el Señor. No somos nosotros, no son los judíos, no son los griegos, no son los mexicanos, es el Señor. Y Dios lo que está haciendo es mostrar su misericordia. Y cuando nosotros vemos esto nos debe de llevar a humillación. Porque Pablo no está dejando lugar a la jactancia para nadie. Lo que Pablo está haciendo es que nos está llevando a que volteemos al único que tiene el control de la historia, el Dios que es fiel para cumplir sus promesas, el Dios que revela los misterios, el Dios que tiene control de la historia para llevar a cabo sus propósitos y mostrar su misericordia. ¿Has pensado alguna vez cómo es que Dios dice en su palabra que Cristo había sido crucificado o inmolado desde el principio de los tiempos o desde antes de la fundación del mundo? Si Adán no hubiera pecado, ¿habría necesidad de un redentor? No. ¿Dios sabía que Adán iba a caer? Sí. ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Y cuál es el resultado? Dios hoy en día lo podemos conocer tú y yo por su misericordia manifestada en la salvación de los hombres. Dios permitió, Dios tiene control de la historia. Y el propósito es que tú y yo podamos conocerlo. Así como Moisés le dijo a Moisés, te voy a mostrar quién soy. Misericordioso. Soy un Dios misericordioso. Dios a través del Evangelio se revela a nosotros. Y en la semana platicábamos acerca del libro de Efesios. Miércoles hablábamos. En el libro de Efesios, el capítulo 1, tú puedes ver destellos de lo que Dios ha hecho. Pero todo comienza en el versículo 3 con una frase: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Otras versiones dicen alabado sea. Y mientras tú vas leyendo todo lo que Dios ha hecho, llegas a pasajes. Por ejemplo, en el versículo 12, dice, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y brincas al verso 14 y dice al final, la segunda parte, para alabanza de su gloria. Y lo que Pablo está haciendo es que básicamente nos está enseñando como iglesia que lo que Dios hace es una razón para ver la bondad de Dios, para ver la misericordia de Dios y para que nosotros podamos alabarle, adorarle. La adoración a Dios tiene que ver con conocer a Dios.
Si tú no conoces a Dios, te puede gustar la musiquita y puedes aplaudir y puedes agarrar el ritmo, pero eso no es la alabanza. La verdadera adoración viene de conocer a Dios, de ver quién es, de ver qué ha hecho. Y Pablo, siempre que escribe, nos lleva para que, basado en lo que Dios ha hecho y quién es Dios en su revelación, nosotros podamos adorarle. Y Pablo, regresando a Romanos 11, hace lo mismo que hizo en Efesios 1 y llega al versículo 33. ¿Y cómo comienza el versículo 33? ¿Cómo? Oh. ¿Sabes cómo dice en el griego? Oh. Es una expresión de asombro. Es una expresión de asombro. Pablo no está dando información teológica para que digamos, oye, qué buenos datos me dio Pablo. ¿Cómo sabemos ahora de la historia de Israel? Pablo ve lo que implica esto que acaba de decir. Dios no solamente es el creador de todo, Dios es fiel para cumplir sus promesas, es poderoso para llevar a cabo sus planes y maneja la historia conforme Él lo planeó. Y Pablo ve esto. Si tú recuerdas en el capítulo 8, así habíamos cerrado. En el capítulo 8 habíamos visto, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí estábamos acá arriba. Pero luego entró el capítulo 9 y dice Pablo, no miento, tengo gran tristeza y continuo gozo. Y nos fuimos todos para abajo. Pero llega otra vez al capítulo 11, donde vuelve a explicar cómo Dios tiene control de todas las cosas y cómo es poderoso para hacer su voluntad. Y Pablo llega al versículo 33 y dice, ¿Qué es algo que te haya asombrado recientemente? Ahora no dicen no, ahora dicen wow. Pero Pablo dice, oh Señor, te pasaste. Qué tremendo. Y Pablo entonces comienza a adorar. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo dice, Señor, tú eres el que estás en control de todas estas cosas. Tú sujetaste a todos para que necesitáramos misericordia. Tú a todos, como dice allí en el versículo 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios permitió esto para mostrar su misericordia a todos. Y entonces Pablo adora. Y una de las cosas que nos debe pasar, que es curioso, que tú ves gente que dice, ya leí toda la Biblia. Es que, ¿qué predicaron? No, es que era sobre Romanos 11, ya me lo sé. ¿En serio? Algo que sucede mientras más conoces a Dios es que te das cuenta que no sabemos nada. Si tú crees que porque has leído 10 veces la Biblia ya conoces a Dios, ahora sí, como dijo Pablo, el que cree saber algo, ¿no? Apenas como que está agarrando la onda. Dios nos muestra quién es Él para que nosotros podamos entender. Tú eres Dios, nosotros no.
Y Pablo, mientras está adorando a Dios, nos revela más acerca de ese Dios. Y sigue citando la escritura Pablo. Pero primero dice el verso 33, oh profundidad. ¿Profundidad de qué? Riquezas, sabiduría y ciencia de Dios. Y Pablo nos muestra de entrada que Dios es más grande de lo que podemos comprender. Y dice, tus riquezas son profundas. Son profundas. Y la idea es precisamente el mar. Es muy profundo. Si tú vas al libro de Efesios, lo veíamos ahorita. Ve a Efesios capítulo 1. Verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es lo primero que dice Pablo aquí que es muy profundo? Sus riquezas. Dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Las riquezas de su gracia. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 2, en el 1:7, dice que tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En 2:7 dice, repite que las abundantes riquezas de su gracia. En los dos pasajes habla de las riquezas de su gracia. Si vas al capítulo 3, el mismo en Efesios, el versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? Inescrutables riquezas de Cristo. Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Sus riquezas son más grandes de lo que nosotros podemos entender. Y Pablo adora a Dios por esto. No solamente sus riquezas, la segunda cosa que menciona ahí es su sabiduría. La palabra sabiduría, Sofía, tiene que ver con la manera, no con lo que sabe, sino con la manera en que vive o decide. Y su sabiduría está más allá de nuestra comprensión. La manera en que Dios decide hacer las cosas está más allá de nuestra comprensión. ¿Cuántos de ustedes hubieran pensado en traer un diluvio para guardar a la humanidad del mal? ¿Cuántos de ustedes hubieran escogido, voy a escoger una pareja de ancianos estériles para traer una gran descendencia a este mundo? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos escogido traer a un carpintero que muriera en una cruz como criminal para salvar al mundo? La profundidad de la sabiduría de Dios, la manera en que Él decide hacer las cosas van más allá de nuestra comprensión. Y por eso mucha gente el día de hoy dice, no, yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios permita. Yo no creo que Dios haga. Yo no creo que Dios quiera. ¿Quién te dijo que entiendes a Dios? Dios es profundo en su sabiduría. Y Pablo dice, qué profundo es la sabiduría de Dios. Y no solamente su sabiduría, su conocimiento que va más allá de nuestra comprensión. Dios no solamente puede hacer todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. Ahora, tú y yo pensamos en nuestra vida. ¿Cuántos creen que conocen su vida? ¿Qué hiciste cuando tenías 2 años en el día 29 de mayo? A los 2 años, en el 70. No me acuerdo. No me acuerdo qué hacía a los 2 años, la verdad. Pero Dios no solamente conoce todas las cosas, sino que para Dios, dado que Él es atemporal, Dios no está sujeto al tiempo, Dios conoce todas las cosas así. O sea, para Él no hay pasado, presente y futuro. Dios conoce todo. Cuando tú ves al salmista, acompáñame al Salmo 139, David, hablando acerca del conocimiento de Dios, nos muestra no solamente que Dios sabe todas las cosas, sino que Dios ordena todas las cosas. Y comienza en el versículo 1 y dice,
Oh Jehová, oh Jehová. Nada más que ahora está en hebreo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está en la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bríncate al 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice David, Señor, tú sabes cuando tiro barra y cuando estoy trabajando, cuando voy de viaje, cuando regreso. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces lo que voy a decir. Esto es demasiado maravilloso para mí. No solamente eso, no solamente conoce, sino si vas al verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Alguien trae una traducción viviente? ¿No? ¿Nadie? Ok, ¿a qué se refiere con esto? Dice, todavía no pasaban mis días y tú ya habías escrito en tu libro cada uno de ellos. ¿Tú crees que Dios sabe cuándo vamos a morir? Dios lo conoce. No hay nada desconocido para nuestro Dios. Pero no solamente lo conoce, Dios está al tanto de cada evento que va a suceder en nuestra vida. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cómo dice David? Fuerte, por favor. Fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ese es nuestro Dios. No solamente sabe, ordena las cosas para que se cumplan sus planes. Sus riquezas son profundas, su sabiduría está más allá de nuestra comprensión, su conocimiento está más allá de toda nuestra comprensión. De hecho, si ustedes se acuerdan, en Hebreos 4:13, cuando habla de la palabra de Dios, dice, ¿cómo estamos nosotros delante de Él? Estamos desnudos delante de Él. Dice que aún nuestra alma es penetrada por la palabra de Dios y nuestros pensamientos pueden ser discernidos y nuestras intenciones. Dios conoce todo lo que hay en nosotros, todo lo que somos. Ok, regresamos al verso 33. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las dos palabras que se usan ahí como insondables e inescrutables es una palabra equivalente, son una palabra muy, muy similar. Básicamente la idea es que no puedes seguirle la huella, no puedes seguir el rastro. Si tú quieres seguirle la pista, en un momento te pierdes y dices, ¿dónde quedó? No puedes rastrear. ¿Qué cosa? Sus caminos y sus juicios. La manera en que Dios decide. A eso se refiere con juicios. La manera en que Dios decide y la manera en que Dios actúa. Otra vez está englobando lo que acaba de mencionar. Si vamos al Salmo 36. Lo vimos hace rato. 36. 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Cómo son sus juicios? Abismo, son profundos, insondables. ¿Sí saben cómo van midiendo la profundidad los barcos, ¿no? O los submarinos? Una sonda. Van viendo una señal que rebota y te dice qué distancia hay. Dice el salmista,
es un abismo profundo. Tus juicios son insondables. No hay dispositivo, no hay cuerda que llegue hasta el fondo. No los puedes rastrear. Así son las decisiones de nuestro Dios. Y otra vez, no olvides que Pablo te acaba de decir cómo fue. Gentiles, hechos a un lado, una nación escogida, viene el Mesías, lo rechazan. La nación escogida está puesta a un lado, viene la gracia a los gentiles. Gentiles no se crean mucho porque Dios va a retomar de la banca a la nación de Israel y todos van a recibir misericordia. Dios lo planeó así. Sus caminos no pueden ser trazados. ¿Se acuerdan Isaías 55, verso 8 y 9? Mis caminos no son tus caminos. Dios está por encima de nuestra mente. Y todo esto, lo que quiero que veas es lo que Pablo que estaba expresando aquí. No creas que nuestro Dios es un Dios que vamos a poder agarrar y encerrar en nuestra comprensión. Dios está por encima de lo que podemos entender. Dios es más grande que tu mente y mi mente. Dios es más grande que cualquier concepto que podamos entender y ver y leer y estudiar. Y Pablo quiere que nosotros podamos entenderlo. Dios toma decisiones y hace las cosas de una manera que nos sigue sorprendiendo. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 y 28? Que dice, Dios escogió a la crema innata de la sociedad para llevar el evangelio y para mostrar su gracia. No, ¿qué escogió? Lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace de esa manera, porque así le plació. Y Pablo, después de mostrarnos a este Dios profundo, este Dios que no podemos seguirle la pista a sus pensamientos, a sus actos, nos recuerda que tú y yo no somos Dios. Ya nos dijo, Él es Dios, son profundos sus riquezas, sus pensamientos, sus decisiones, la manera de actuar, pero ustedes no son Dios. Y Pablo nos lleva al versículo 34 y dice, ok, ahí va un tirito. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Segunda pregunta, ¿quién fue su consejero? Ahora, Pablo no se lo sacó de la manga. Pablo lo sacó de Isaías 40. Si vas a Isaías 40, hace tiempo predicamos de ese pasaje en particular. Isaías 40 precisamente lo que hace es que Dios, en el versículo 12, comienza y le dice a Israel, ¿quién es como yo? Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? ¿Quién es como yo? Y Pablo toma esas preguntas y dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién lo aconsejó? Y la tercera, que es una de mis favoritas, verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo no se lo saca de la manga. Aquí está citando ahora a Job. Vete a Job 41. Y hemos dicho muchas veces esta frase. Job 41, verso 11. Acuérdate, Job aquí se pone picudo y comienza a cuestionar a Dios. Y Dios le dice, a ver, espérame tantito, quédate callado un rato, yo te voy a preguntar a ti. Y comienza Dios a preguntarle a él. Y en el verso 41, capítulo 41, verso 11 le dice, ¿quién me ha dado a mí primero
para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío. Básicamente Dios lo que está diciendo es, ¿a quién le debo? Dios no le debe a nadie. Y Pablo dice, ¿has entendido la mente del Señor? ¿Le has dado consejo? ¿Le diste algo tú para que Él te deba y te restituya? Y la respuesta es no. Nadie le ha dado nada a Dios. Todo le pertenece a Él. Nadie le ha enseñado nada a Dios. Nadie puede decir que entiende a Dios del todo. Y por eso Pablo dice, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú no eres Dios. Dios es Dios. Tú y yo no somos Dios. Y todas las cosas solamente encuentran propósito y sentido en Él. En Él. Por eso dice que todas las cosas, todo es de Él, porque Él es la fuente de todo cuanto existe. Todas las cosas son por Él, porque Él las sostiene y le da sentido, les da propósito. Y todas las cosas son para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda la gloria. Dios es el fin último de toda la creación. Tú y yo estamos aquí no para ser felices, no para ser exitosos, no para vivir una vida que valga la pena. Estamos aquí para dar gloria a Dios. Y cuando tú y yo entendemos ese propósito, encontramos sentido genuino en nuestra vida. A mí me gusta mucho escuchar a John Piper cuando habla del gozo. Porque él le llama el hedonismo cristiano, pero no en el sentido negativo. Dice, cuando el hombre encuentra mayor deleite en Dios, es cuando da más gloria a Dios. Cuando tú y yo no necesitamos nada más que a Dios y encontramos plenitud y gozo, estamos glorificando a aquel del que todas las cosas son. Estamos viviendo el propósito para el cual fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para eso, para adorar, para dar gloria a nuestro Dios. Y Pablo termina recordándonos eso. Dios es poderoso, es profundo, es incomprensible en su totalidad. Tú no eres Dios. Fuiste creado para darle gloria a Él. Y tú y yo tendremos que estar adorando a nuestro Dios. Tú y yo tendremos que reconocer, Él es, como dijo Pablo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que buscas en esta vida? ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Es que vengo a la iglesia para tener un matrimonio feliz. Apartado de la gloria de Dios, no vale la pena tener un matrimonio feliz. No sirve de nada. Quiero hijos que sean obedientes y que sean devotos. Apartados de la gloria de Dios, no sirve de nada eso. Quiero ser exitoso en la vida. Quita la gloria de Dios de eso y no sirve de nada. Nada de lo que tú y yo anhelemos o consigamos en esta vida separado de dar la gloria a Dios tiene sentido. Solamente cuando tú y yo entendemos que el propósito por el cual existimos es dar gloria a Él y disfrutar de su presencia, es que encontramos la razón de nuestra existencia. Solamente ahí es que nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Así de que, ¿por qué no nos ponemos de pie y adoramos a nuestro Dios? Con todo y calor. Y la adoración tiene que ver otra vez. Si no entendiste nada de lo que dije, no te preocupes, no tienes que adorarlo. No puedes adorar a Dios así. Si has entendido algo de quién es Dios, si has visto algo, en alguna manera, la gloria de lo que Dios ha hecho a través de la historia, la respuesta lógica es dar gloria a Él. Entonces ahí en tu lugar te invito para que cierres tus ojos y comiences a adorarle. La adoración es espontánea, es genuina, cuando expresamos nuestra admiración a Él. Señor, gracias
porque es por tu palabra que tu Espíritu Santo nos habla al corazón y nos revela el carácter de tu corazón, Señor. Que podemos ver que tú eres el Dios misterioso, eres aquel que conoce los misterios y los revela a su pueblo, para que podamos entender y conocerte mejor. Eres un Dios fiel que puede cumplir las promesas aún a pesar de nuestra necedad, aún a pesar, Señor, de nuestros tropiezos, de nuestro pecado. Señor, tú eres fiel para cumplir, porque eres poderoso para llevar a cabo tu plan, tu propósito. Eres el Dios profundo, un Dios que no podemos comprender del todo, pero sobre todo, Señor, eres el Dios de misericordia. Te ha placido, Señor, mostrar tu misericordia para con todos los hombres. Tu palabra dice que tú has amado al mundo, a todo el mundo, Señor, y tú lo has manifestado de una manera visible, de una manera evidente, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Llévanos a adorarte, Señor, este día. Que podamos ver tu misericordia, que podamos ser seducidos, Señor, por tu gracia, que nos atraigas con esas cuerdas de amor, Señor, a ti, que podamos enamorarnos de ti, Señor, que podamos expresar esta admiración, que podamos expresar, Señor, el asombro, que podamos decir como Pablo: oh, Señor, eres más grande de lo que había pensado. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte y reconocerte como nuestro Dios. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.